Oramos para que vengan días donde no estemos solamente un fin de semana o un día a la semana, sino que haya un deseo, ¿verdad?, por esa vida, de estar continuamente en comunión. Amén. Por ahora estaremos los domingos, pero oramos para que por el Espíritu podamos tener esa necesidad de estar en comunión los unos con los otros. Amén. Y eso es lo que va a atraer, ¿verdad?, a las personas, porque no somos nosotros, sino es el Espíritu obrando en nosotros para la expresión del amor del Señor. Amén. Y donde hay amor, hermano, donde se expresa el amor, obviamente ahí va a haber fruto. Amén. Donde no hay amor, no hay fruto. Amén. Entonces, que esta mañana podamos pedirle al Señor que no nos conformemos, ¿verdad?, solamente con estar los domingos, sino que hay algo mucho más. Que hay algo mucho más. Amén. Un deseo de poder estar conectados, de poder estar en comunión constantemente. Amén. Y sé que eso va a hacerlo el Señor. Bueno, esta mañana, amados, quisiera que vayamos un poquito a la palabra. La anterior semana, nuestro pastor Juan Carlos compartía un tema muy significativo. ¿Se acuerda cuál era el título? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el título? ¿Ah? Juzgar, ¿verdad? Y mientras el pastor compartía, me venían algunas cosas al corazón y traté de ordenarlo. Espero que salga ordenado, pero si sale desordenado, la cosa es que lo recibamos. Amén. A veces no es fácil, ¿verdad? Uno está ahí meditando, orando, y yo le decía al Señor, ayúdame, porque yo no puedo, ¿verdad? Yo no puedo elaborar fácilmente una estructura de tema, pero oro al Señor que más que estructura sea una impartición de vida para cada uno de nosotros esta mañana. Amén. Entonces, continuando el tema que el pastor comenzó, yo también quisiera un poquito que veamos algunos aspectos, ¿verdad?, de estos versículos que tocaba el pastor. Y me llamó la atención algo. Para eso vamos a Mateo, por favor, capítulo 7, versículos 1 al 5. Amén. Y si solo escucháramos y meditáramos en esto, mi hermano, y yo le diera un resumen en 2 palabras o 3 palabras, ahí deberíamos de terminar el mensaje, ¿verdad? Pero a veces yo personalmente digo, Señor, ¿por qué tenemos que explicar tanto, verdad? ¿Por qué se tiene que explicar? Porque a veces hay cosas que no es que uno no pueda, sino que la falta, como decía Pablo, decía que muchas veces por no tener los sentidos ejercitados, escuche bien, cuando nosotros no tenemos los sentidos ejercitados, hablando de lo espiritual, entonces hay cosas que no podemos distinguir, discernir, ¿verdad? Y necesitamos por el Espíritu, usted y yo, el Espíritu que mora en mí, en el pastor y en ustedes es el mismo Espíritu. Solamente que a veces no le damos la apertura, no le damos el lugar, ¿verdad?, para que Él empiece a enseñarnos. Amén. Y tener más luz de lo que el Señor desea. Entonces necesitamos continuamente darle lugar al Espíritu para que Él vaya trayéndonos más luz de la palabra. Entonces yo leo la Biblia y el Espíritu me alumbra. Y esto no solo en mí, es en todos nosotros. Eso debería de ser la constante. Amén.
Pero, porque si ustedes hemos escuchado, los primeros cristianos no tenían Biblia. ¿Sí o no? Entonces ellos no tenían que estar cargando su Biblia. Ellos por el Espíritu y algunas cosas que habían recibido del Antiguo Testamento, entonces ellos por el Espíritu eran recibiendo, descargando por el Espíritu muchas cosas, porque esto tiene que ver con una vida más que un conocimiento escritural, ¿verdad? Que no está mal el conocimiento escritural, pero ellos por vida eran direccionados por el Espíritu, eran enseñados por el Espíritu, eran guiados por el Espíritu. No sé si me estoy explicando. Entonces, nosotros, que el Señor nos pueda llevar a esa dimensión, mi hermano. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque, una vez más, o sea, yo quisiera leer los pasajes y darle un resumen y decirle, amado, ese es el mensaje de hoy día, ¿verdad? Pero a veces necesitamos que el Señor nos transmita algunas cosas, nos imparta algunas cosas para que nosotros podamos entenderlo mejor. Mateo 7, versículo 1, por favor, ¿sí? Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, vamos a leerlo. Amén. Dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. La pregunta dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Sigue otra pregunta. ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y dice el Señor, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Y en este versículo fue algo que me detuvo para que esta mañana el mensaje pueda ser transmitido. Y dice el Señor, me gusta, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Y como lo decía, si quiere el resumen de estos 5 versículos, el Señor está hablando de una naturaleza, de que todo hombre, todo ser humano, toda mujer, tiene una naturaleza, y en esa naturaleza está enraizada esto, está asentado todo esto. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos considerar, porque está diciendo, ¿cómo vas a poder ver y juzgar a otra persona si primero no te consideras a ti mismo? ¿Verdad? Y hermano, en otras palabras, el Señor nos está diciendo, primero saca de ti la viga antes de sacar la paja de otro. Y eso es algo imposible. Eso es algo que no se puede, porque por naturaleza somos así. ¿Verdad? Aunque me reprima, aunque diga, ay, no quise, no quiero, pero por naturaleza está en nosotros este aspecto de juzgar, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor resalta en estos pasajes, de que hay una imposibilidad en nosotros de poder cambiar humanamente. Así me reprima, así yo me muerda la lengua,
así quiera pensar bien de la otra persona, no se puede. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. No podemos, porque dentro de nosotros hay una naturaleza de pecado. No pecamos, escuche bien, no pecamos porque nos gusta. Pecamos porque hay una naturaleza en nosotros que gobierna y nos lleva a pecar. Amén. Entonces, porque el que nos está hablando de esta palabra es alguien que él mismo dice, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo a alguien, dice el Señor, mi juicio es recto, es según verdad. ¿Verdad? Pero la naturaleza del que nos está enseñando era otra naturaleza. La naturaleza del que está hablando estos pasajes, Jesucristo, es otra naturaleza. Entonces, por eso es que nosotros, mi amado, necesitamos considerar, porque es algo que no se puede. Yo le digo, por más que esta mañana, y vamos a ver algunos aspectos, vamos a considerar, pero no para que nos quedemos ahí con eso, sino para que nos podamos desmarcar de esas cosas. Amén. No se puede. O sea, en otras palabras, para decirle al Señor, yo no puedo, Señor, porque me he acostumbrado. Pienso mal, hablo mal, veo mal y por ende juzgo mal. ¿Sí o no? Y eso está en todos nosotros, mi hermano. Eso está en mí, eso está en usted y eso está en toda la gente. Escuche bien, que no tiene una nueva naturaleza. Amén. Eso es importante que nosotros podamos entender. Entonces no se trata de que nosotros nos reprimamos, no se trata de que nosotros, hermano, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y lo hice porque hay una ley, escuche bien, una ley que llama a Pablo en Romanos 6, hay una ley de pecado en nosotros. Entonces cuando entendemos esto, eso nos va a hacer dependientes de Dios en todo momento. Porque no podemos, amado querido, si usted por más que yo le diga aquí estos pasajes y le diga, hermano, deje de juzgar, usted no tiene que juzgar, eso es ley. Eso es ley. Lo que el Señor aquí nos está mostrando es para que nosotros nos demos cuenta de que humanamente yo no puedo. Yo no puedo. Porque alguien voy a ver con los pelos parados y ya voy a estar juzgándolo. Alguien voy a ver con las uñas largas y ya voy a estar juzgándolo. A alguien voy a verle con una mancha en la cara y lo voy a estar juzgando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso está en nosotros, mi amado querido. Necesitamos entender que eso está en nosotros. Está bien establecido. Por eso dice el Señor, saca primero. Saca primero. Se está diciendo, trabaja. Trabaja en aquello que tú no puedes, trabaja. Pero no desde mi naturaleza, sino desde la nueva naturaleza. Porque no se puede, mi hermano querido, no se puede. ¿Y nos vamos a frustrar? Sí. ¿Nos vamos a decepcionar? Sí. ¿Y eso es necesario? Sí, es necesario. Tenemos que darnos cuenta que no podemos. No puedo. Por eso es que el Evangelio no es para modificarnos algunas cosas, no es para cambiarnos algunas cosas, no es para que yo aparente una vida santa, no. El Evangelio es para una transformación de vida por medio de esa nueva naturaleza impartida en nosotros. Amén. Porque si no, no podemos, hermano. No se puede. Esto es fundamental que usted y yo podamos entender. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. ¿Cómo voy a sacar la viga de mi ojo? No puedo. Peor de mi ojo es un lugar imposible. ¿Sí o no? Pero lo que está diciendo es algo que no vas a poder humanamente. Porque está en nosotros eso. Entonces, necesitamos, hermano, por eso es que la gracia del Señor, el amor del Señor, en la medida en que nosotros vayamos experimentando desde su vida, nos va a hacer a nosotros también con esa
naturaleza nueva, de perdón, de gracia, de misericordia hacia los demás. Amén. Amén. Porque eso no procede de nosotros. Hermano, no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno. Todo lo bueno que hay en nosotros o aquellas cosas buenas que están en nosotros proviene del Padre. Amén. ¿Por qué? Porque es su vida en nosotros trabajando, es su vida en nosotros estableciéndose. ¿Para qué? Para que yo no tenga estas situaciones de corrupción, de muerte, de engaño, etc. Amén. Entonces necesitamos pedirle al Señor que todos los días, amado, su vida en nosotros pueda ser cada vez más influyente. Todos los días que en nosotros su vida, hermano, sea más robusta. Amén. Porque en la medida en que su vida en nosotros vaya dirigiéndonos, vaya absorbiéndonos, entonces cambiará toda mi forma de ver, de pensar, de juzgar, etcétera, etcétera. Todo. Amén. Entonces es su vida, es por medio de su vida que nosotros podemos totalmente cambiar de forma de ver a los demás. Por eso es que Pablo decía, a nadie conozco según la carne. Porque según la carne, todos son defectuosos. Todos tienen defectos, ¿verdad? Pero el mismo Pablo decía, ahora a todos, quiero conocerlos en Cristo, en Cristo. Porque cuando yo veo a alguien y lo veo en Cristo, entonces esa persona tiene, hermano, y va a cambiar, va a ser transformada, va a ser diferente. Porque no lo estoy viendo con mis ojos, lo estoy viendo con los ojos del Señor. Amén. Amén. Entonces, por eso es importante, hermano querido, que, y es más, eso nos ayuda a nosotros, escuche bien, a que nosotros podamos verdaderamente llevar el evangelio a otros. Eso nos ayuda a entender a los demás. Eso nos ayuda a ser empáticos. Si no, no se puede. No se puede. Puede ser que alcance algún lugar, puede ser que alcance algún trecho, puede ser que alcance algunas personas, pero puede haber algunas áreas que me impidan alcanzar a otros. Y Pablo decía, yo me hago de todo, a todos. Tremendo, ¿no? Yo me hago de todo. O sea, yo no tengo, Pablo decía en términos sencillos, decía, yo soy un hombre 4x4. Yo puedo comer con un rico y puedo comer con un pobre. Puedo estar con alguien letrado y puedo estar con un ignorante. Hermano, eso es tremendo. Eso no se puede humanamente. ¿Sí o no? No se puede. Entonces Pablo decía, usted lléveme donde usted quiera y yo me amoldo. No para pecado, pero sí para transformación. ¿Estamos entendiendo? Entonces eso es vital para nosotros, para alcanzar a los perdidos. Es vital, porque a veces nosotros mismos, hermanos, no tenemos alguna palabra de vida, porque a veces dentro de nosotros, y hay cosas, escuche bien, hay cosas que están impidiéndome, me están impidiendo, y tiene que ver con este punto. Porque el evangelio es de gracia, diga conmigo, el evangelio es de gracia. ¿Sí o no? El evangelio es de gracia. No tiene nada que ver con mis méritos, no tiene nada que ver con lo que yo haya hecho, no tiene nada que ver con lo fracasado que sea o exitoso que haya sido. Nada tiene que ver. El evangelio es pura gracia. 100% gracia. Amén. Cuando entendemos eso, mi hermano, nosotros también vamos a anhelar la gracia del Señor. Vamos a anhelar el amor del Señor. Entonces tendré amor y perdón para con los demás. ¿Sí o no? Amén. Entonces necesitamos, amado, que el Señor nos alumbre esta mañana. Vuelvo a repetir, hermano, después vamos a ver algunos aspectos de nuestra naturaleza, no para quedarnos ahí y rascarnos y decir qué vergüenza. No.
es para que nosotros podamos decirle al Señor, yo no quiero ya eso, Señor. Yo no quiero eso. Yo quiero desde tu vida, ahora vivir una nueva vida. Una nueva vida. Y esa nueva vida, hermano querido, todo se puede en esa nueva vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es desde esa nueva vida, creciendo en nosotros, desarrollándose en nosotros, dejando que esa vida vaya trabajando en nosotros. Amén. Y esto es lo que dice el Señor, pues saca primero la viga. Amén. Y yo le decía al Señor, esto es imposible, humanamente no se puede. No se puede. El otro día hablábamos algo con mi esposa y ahí me vino algo muy fuerte, hermano. Y el Señor me decía, a veces ustedes tienen paciencia con gente extraña y no tienen paciencia con sus cercanos. Con los más cercanos no tienen paciencia. Pero con gente extraña tienen paciencia. ¿Y por qué? Y yo creo que dentro de nosotros ya está la respuesta, no tengo que decirle, ¿no? ¿Por qué no tengo paciencia con mi cónyuge? ¿Por qué no tengo paciencia con mis hijos? ¿Por qué no tengo paciencia, hermano, con mis tíos? Pero a veces tengo paciencia con otras personas. Y estoy ahí y paso tiempo con ellos. Pero a veces no tengo paciencia. No puedo soportarlo a las personas más cercanas. Y eso es lo que el Señor me hizo sentir, hermano. Me dijo, ustedes tienen paciencia para estar con gente que no conocen, desconocen, pero no tienen paciencia para estar con las personas que están más cerca. ¿Y sabe por qué, hermano, sucede eso? Por esta situación. ¿Sí o no? ¿Cuántos nos sentamos con el cónyuge y lo primero? ¿Qué quedará este sinvergüenza? Y ahora tengo que de nuevo escuchar. Ya estoy hasta aquí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Gracias, Julito. Hola, hola. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se escucha? Gracias, pastor. No sé si me estoy explicando, amado. Amén. Y esto es, hermano, le estoy hablando de algo cotidiano. Le estoy hablando de algo, hermano, diario. Le estoy hablando de algo, hermano, que lamentablemente, vuelvo a repetir, si nosotros, por la vida que se nos ha sido impartida a nosotros, no sacamos primero lo que Dios quiere que saquemos, nada va a cambiar. Nada va a cambiar, hermano. Por eso es fundamental que nosotros podamos pedirle al Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero tu vida en mí. Porque quiero tener una buena relación, no solo con los demás, sino con los más cercanos. Que tu gracia abunde en mi vida. ¿Sí o no? Por eso es que la regla de oro, ¿qué es? Haz con los demás lo que quieres que hagan. Pero hermano, yo no sé si usted eso es imposible. Eso en nosotros es imposible. Solamente podemos hacerlo en el Señor. ¿Sí o no? Es en el Señor que yo puedo hacer buenas obras. Es en el Señor que yo puedo ser amable. Es en el Señor que yo puedo ser, hermano, una persona que colabore, sirva, ayude. Es en el Señor. Porque nuestra naturaleza, no. ¿Verdad? Un ejemplo sencillo. Alguien sube al micro. Antes por lo menos los muchachos daban asiento, ahora. Pero no se puede. Esa es nuestra naturaleza. Ellos están replicando algo que hay, ¿dónde? En nosotros. Ellos son la réplica de esa naturaleza.
¿Me estoy explicando? Y nosotros decimos, ¿qué pasa con estos muchachos? Nosotros teníamos que decir, Dios mío, qué generación está quedando por causa de la ausencia de vida en nosotros. ¿Sí o no? Amén. Hermano, por eso es que necesitamos abastecernos del amor, abastecernos de la gracia del Señor. No se puede, mi hermano. Esto no le estoy hablando desde que yo lo logré y lo alcancé y yo soy perfecto. No, mi hermano. Es porque el otro día el Señor me hizo notar esto. Me dijo, no tienes paciencia con tus hijos, pero tienes paciencia con otra gente. ¿Y por qué no tienes paciencia con tus hijos? Porque los estás juzgando. ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que veo cuando se acerca mi hijo o mi hija? ¿Qué es lo primero que veo cuando lo veo a mi papá? Ese es el punto, amado. ¿Sí o no? Y eso está en mí, o sea, eso está en uno. Directo, ese es como que un automático. Lo veo y tic, se activa. ¿Le ha pasado o no? Yo me acuerdo con un pariente muy cercano, un día vino y tío me dice de la puerta. Y era como que algo se hubiera activado aquí, tic, dentro de mí, sinvergüenza. Todavía venís y el Señor me dice, ¿por qué lo mirás así? ¿Por qué lo mirás así? ¿Y sabe qué me dice el Señor? Yo no lo miro así, como tú lo ves. Yo no lo miro. Ese momento, hermano, tuve que apagar mi automático y mostrarle dientes, ¿no? Hermano, y vuelvo a repetirle, humanamente no se puede. No se puede. Es difícil. Es imposible. Es imposible. Esto que nos está pidiendo el Señor es algo imposible. Esta mañana, vuelvo a repetir, puedo darle yo el mensaje y usted irse de acá y decir, bueno, a partir de hoy yo no juzgo. Pero no es ese el fin. Es decirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo necesito esa vida tuya. Tú me has dado tu naturaleza para vivir una nueva vida. ¿Verdad? De eso se trata, amado. Al final todos acá necesitamos vivir la vida de Cristo en nosotros. Ya no nuestra vida, porque nuestra vida, como dicen vulgarmente, es de la patada. No sirve para nada, hermano, no sirve para nada. Por un tiempito puedo estar bien, ¿no ve? Por un tiempito puedo estar queriendo y me esfuerzo, ¿no? Ay, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo mi pastor? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Que me porte bien, que no le mire así al sinvergüenza, que no le diga esto. ¿Qué me dijo? Es temporal, es temporal. Porque después cuando ese sinvergüenza le saque la lengua, ¡ah! No. ¿Verdad? Eso me decía recientemente una hermana. Me decía, pastor, yo estoy haciendo todo lo que me ha dicho el pastor, me dice. Sí, sí. ¿Y qué pasó, mi hermana? ¿Sabe qué, pastor? A usted nomás le digo. Mi esposo es Satanás. ¿Cómo? Le digo. Así en estas palabras. ¿Por qué? Le digo. Hermano, o sea, ya entramos en otro nivel a eso, ¿no? Pero estoy hablando, hermano, escuche bien, de nosotros. Eso es lo que somos. Entonces, por eso es que necesitamos la ayuda y es ahí donde necesitamos, mi hermano, no venimos a la iglesia a aprender algunos textos, a recordar algunos textos, a conocer algo más que el pastor esté predicando, a ser enseñado y qué lindo mensaje, gloria al Señor, pero ese no es el fin. Mi hermano, venimos a este lugar para que por medio de la palabra nosotros nos alineemos por esa vida en nosotros y al alinearnos a esa vida podamos vivir la vida de Dios. Es el diseño del Padre. Es el deseo del Padre para con cada uno de sus hijos. Amén. Porque tarde o temprano, escuche bien, cosecharemos
lo que estamos sembrando. Pablo dice, de la carne, corrupción y muerte, pero del espíritu, vida y paz. ¿Sí o no? O sea, ¿y por qué, pastor, me está pasando esto? ¿Qué sembramos? ¿Qué hemos sembrado? Es la pregunta. ¿Desde dónde? Con todo lo que hemos heredado de Adán, hermano, lamentablemente tiene que ir a la cruz. Tiene que ir a la cruz. Porque es de ahí que venimos con todas estas cosas. Amén. Amén. Entonces, no podemos humanamente, hermano, hacer lo que el Señor nos pide en este pasaje. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y en base a esto, amados, yo quisiera mostrarles un poquito algunos aspectos, vuelvo a repetir, no para que nos quedemos ahí ni para juzgarnos, sino para que podamos ver y identificar aquellas cosas, hermanos, que por naturaleza a veces están en nosotros y ya están establecidas. Escuche bien, y están establecidas en nosotros. ¿Verdad? Entonces a veces uno dice, no, yo soy así. Yo soy así, punto. Y parece firme, ¿no? Y a veces eso no es firmeza, es terquedad. ¿Sí o no? Yo soy así. Y eso no es firmeza, es ser duro. Porque la verdadera firmeza, esa estabilidad espiritual es muy diferente. Es muy diferente. ¿Me estoy explicando? Entonces hay cosas que están establecidas en nosotros. Y esta mañana, hermano, quiero mostrarle algunos aspectos justamente en base al tema, ¿por qué juzgamos? Pero viendo un poco aspectos, no para que lo vea en mi hermano, en mi vecino o en mi cónyuge. No, primero nosotros y podamos ver a la luz de estos aspectos qué es lo que Dios verdaderamente, hay cosas que todavía están ahí enraizadas en nosotros. Y Dios quiere, por la palabra, quiere remover para que nosotros podamos sacar estas cosas voluntariamente. Amén. Amén. Dios jamás nos va a presionar a hacer algo, mi hermano. Escuche bien eso. Dios jamás va a presionarnos a hacer algo. No, Él no está para eso. Por eso es que Él nos impartió su vida, para que por medio de su vida nosotros podamos vivir una nueva vida. Amén. Y eso procede de una nueva naturaleza. Estoy redundando en esto porque necesito que quede muy claro en nosotros y entendamos la diferencia, hermano querido, la diferencia entre la naturaleza de Adán, alma viviente, y la naturaleza de Cristo, espíritu vivificante. Amén. Entonces todos procedemos de Adán según la carne. Pero el momento en que aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, estamos siendo injertados, estamos siendo unidos a la nueva vida, al nuevo árbol. Amén. Dice que cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. El árbol de naranja, ¿qué fruto va a dar? El árbol de papaya, ¿qué va a dar? El árbol de Adán, ¿qué va a dar? ¿Estamos entendiendo? Y si estamos unidos al árbol de la vid, que es Cristo, ¿qué vamos a dar? Cristo. No puede salir Adán y Cristo a la vez. No, algo está mal. Algo está mal. Amén. Entonces, en base a esto, amado, quisiera rapidito mostrarle algunos aspectos. Vuelvo a repetir, no para que nos quedemos ahí, sino para que consideremos y digamos, aquí está. No sé si usted ahí en su cuarto o en su casa, cuando no hay luz, ¿a quién tiene que llamar? ¿Ah?
al plomero. No, ¿ve? ¿A quién tiene que llamar si no tenemos corriente? A un electricista. Y le decimos, ¿sabe qué? No sé qué ha pasado, no tengo corriente y por lo tanto no hay luz. Y el electricista tiene un aparatito que va midiendo, ¿no? Va viendo. ¿Dónde hizo el corte? ¿Verdad? Y el propósito de estos aspectos es algo parecido, que podamos encontrar dónde está constantemente haciendo el corte para que la vida del Señor no fluya en mí. Amén. Amén. A veces estamos intermitentes, ¿no? Me enciendo, uy, qué lindo el culto. Salgo del culto, me apago. Domingo, me enciendo, wow, qué tremendo. Salgo, me apago. No, hay corte, algo está mal. Algún cable está pelado. Amén. Entonces, el propósito de estos aspectos es que usted y yo podamos identificar y decirle, Señor, aquí está, aquí está, aquí está. Esto es Señor. Pero esta mañana quiero llevarlo delante de ti y quiero pedirte que tú me ayudes a que esto que me impide conectarme, pueda ser libre. Amén. Un vasito de agua, por favor. Amén. Veamos, por favor, aspectos importantes del por qué juzgamos. Primero, guardar ofensas. Escuche bien, mi hermano. Voy a avanzar rápido. Si usted quiere, apunta, por favor. Amén. Primer aspecto del por qué juzgamos. Cuando estamos ofendidos o guardamos ofensas, cosas no resueltas, ¿verdad? Cosas no resueltas con los padres, familia, cónyuge, hijos, amigos, autoridades, etcétera, etcétera. Amén. Ya se cortó. Entonces, cuando hay cosas, hermano, que están ahí, estoy ofendido, ¿verdad? Y no me doy cuenta, pero estoy ahí ofendido. En mi corazón estoy ofendido. Entonces es necesario, hermano, que el Señor nos ayude en esto. Otro aspecto es que nos cuesta perdonar y nos cuesta pedir perdón. ¿Verdad? Cuesta perdonar. Por eso hablábamos y al final vamos a ir concluyendo un poquito después con este aspecto. Pero es vital, hermano, si el perdón fluye desde el amor, es un verdadero perdón. Escuche bien. Si el perdón fluye desde el amor y la gracia, es un verdadero perdón. Pero si el perdón fluye por medio de mí, ese perdón es temporal. Ya te perdoné muchas veces. ¿Está mal? Ya creo que estamos. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, si el perdón fluye desde el amor y de la gracia del Señor, hermano, esa será una vida continua. Porque sé, escuche bien, que con la persona que estoy es igual que yo. Falla. Va a fallar. Amén. Va a fallar. Pero como estoy abastecido de amor y lleno de la gracia del Señor, entonces mi corazón fluirá. Perdón, perdón. Y no me quedaré ofendido. No me quedaré ahí con cosas en el corazón. Amén. Segundo aspecto. ¿Por qué juzgamos? Cuando alguien quiere ser reconocido. Amén. Y aquí vienen algunos aspectos. Pensar que somos autosuficientes. Yo lo puedo todo. Escuche. El título es ¿por qué juzgamos? ¿Verdad? Y aquí estamos viendo algunos aspectos de acuerdo a nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para desmarcarme de esas cosas. Amén. Y pedirle al Señor, yo no quiero esto. Amén. Entonces, a veces hay en nosotros un pensamiento de autosuficiencia, ¿no? Somos exigentes, somos disciplinados, escuche bien, nosotros mismos, estrictos.
¿verdad? Que yo soy así. A mí me gustan las cosas bien, ¿no? Y sin querer, los demás manchan. Entonces, a veces ese es un problema, el pensar que nosotros, amados, por mucha fuerza de voluntad, por mucha disciplina, ¿verdad? Por ser estrictos, hermano querido, nosotros ya somos la Coca-Cola del desierto. No, estamos mal. Amén. Ahí es donde necesitamos cuidarnos. Porque nos impide, escuche bien, nuestra buena relación, primero con el Padre y también con los demás. Nos impide. Dentro de este aspecto de ser reconocido, el ser admirado, el buscar la aprobación de los demás, la actitud de competitividad, ¿verdad? Todo el tiempo tengo una actitud de competencia. Yo quiero ganar, nací para ganar, no me gusta perder, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tengo, todo lo que soy, lo logré, me costó, a los demás también tiene que costar. Entonces son aspectos, hermanos, que a veces nos impide fluir en la gracia. Nos impide fluir en amor. Vuelvo a repetirles, son a veces cables que están ahí, aislados, aislándonos. Y sin querer no nos damos cuenta, pero está ahí. El propósito esta mañana es que nosotros podamos empalmarnos a la vida de Cristo. Amén. Podamos unirnos a la vida de Cristo. Y por medio de su vida, fluya de Él. Amén. Otro aspecto, tener expectativas de las personas. Yo quiero que piensen como yo pienso, ¿verdad? Mi expectativa de las personas a veces es alta. Alto. Yo espero mucho de las personas. A veces hay cosas que observo de esas personas que me molestan, me disgustan, actitudes, conductas, palabras, acciones. Y sin querer, tal vez no lo digo, pero ya estoy haciendo juicio. Amén. Amén. Empalme, no se defriegue ahí, ¿ya? Empalme con la vida. No se quede ahí, diga. Otro aspecto que tiene que ver con las personas. No puedo trabajar en equipo. Me cuesta recibir ayuda y ayudar a otros. ¿Verdad? Ser perfeccionista. Y esto está en nosotros, en todos nosotros, mi hermano. Amén. Lo único que estamos viendo ahora es para que nosotros podamos decirle, Señor, aquí había estado el problemita. Aquí había estado el problema. Yo necesito que esa parte que no me daba cuenta, pero ahora a la luz de tu palabra, yo pueda sacar esto. Y necesito de tu ayuda. Amén. Otro aspecto con relación a mi expectativa a las personas, esta palabra, hermano, que a mí me llamó suponer. Yo supongo, se supone. ¿Verdad? Si él es la cabeza, se supone. Si ella es la mujer, se supone que tiene que cocinar. No tengo que suponer. Y eso sin querer nos está dañando en nuestra relación. Amén. Y esto tiene que ver, hermano, con nuestra relación con las personas. Otro aspecto, el no entender el propósito de las pruebas y las dificultades, ¿verdad? ¿Por qué a mí me pasa todo? ¿Dónde está Dios? ¿Él es real? ¿Verdaderamente existe? ¿Por qué no recibo ayuda? O sea, ya estoy, hermano, en una posición diferente y no bajo la gracia. Entonces me invaden cosas, ¿verdad? Donde ya sin querer, queriendo, estoy juzgando. Amén. Y por último, este aspecto cuando nosotros hay inmadurez. En nosotros, ya en la vida en Cristo, hay inmadurez. ¿Por qué juzgamos? Porque Pablo decía a los corintios, no puedo hablarlos como maduros, porque todavía sois niños en Cristo. ¿Y sabe qué hacían ellos? Todo el tiempo juzgaban. Juzgaban cosas. Pero no desde una madurez espiritual, sino desde una inmadurez.
Entonces Pablo les dice, por favor, ya no vivan así. Ya no vivan así, porque hay cosas, hermano, que lamentablemente a veces nosotros, escuche bien, vuelvo a repetir, el hecho de que ya nosotros conozcamos algunas cosas en el Señor, no nos impide a nosotros que juzguemos mal. Y es por eso que nosotros necesitamos pedirle al Señor su dirección, y es mejor que nosotros por el Espíritu aprendamos más a escuchar, ¿verdad? Como dice Santiago, enseguida vamos a leer, ¿verdad? Ustedes sean rápidos para escuchar, pero sean lerdos para hablar, para actuar, ¿verdad? Lo vamos a leer un poquito más eso. Entonces, es importante que nosotros entendamos, y todo esto, mi hermano, que hemos estado hablando, proviene de una naturaleza de pecado. Todo eso está en nosotros, eso está instalado en nosotros. Entonces, pero nosotros, con la ayuda del Señor, podemos, escuche bien, podemos dejar de vivir esta vida, de estar juzgando. Porque, ¿quién saca ventaja de eso? Escuche bien, ¿quién saca ventaja de eso? ¿A quién le beneficia que nosotros estemos distanciados, separados, divididos? ¿A quién le beneficia? ¿Sí o no? Cuando un matrimonio, una familia, el mismo Señor dijo, una casa dividida no prevalece. Un reino dividido no prevalece. ¿Sí o no? Entonces no nos conviene a nosotros por aspectos, hermanos, de nuestra inmadurez y de nuestra naturaleza, no nos conviene a nosotros estar así. Al contrario, nosotros por la vida del Señor necesitamos cada vez más en humildad acercarnos a los demás. Pablo dice, consideren a los demás superiores a ustedes. Eso es humildad. ¿Sí o no? Esa es una vida diferente. Esa no es de una naturaleza adámica. Eso viene de Cristo. Entonces es importante para que nosotros podamos entender, hermano, que necesitamos, escuche bien, de esa vida que ha sido impartida en nosotros para que nosotros también podamos vivir la vida que Dios quiere. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo es que nosotros podemos ahora entrar? ¿Cuál es la solución para nosotros? Para que podamos vivir lo que el Señor está pidiéndonos. Y aquí es algo que me gustó, algo que también Pablo dice a la iglesia de Corintios, la palabra de la cruz. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Escuche bien. La palabra de la cruz, Pablo dice en Romanos capítulo 6, que estoy unido a Cristo en la cruz, en su muerte, sepultura y resurrección. Escuche bien. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Que estoy unido a Cristo en la cruz, en su muerte, sepultura y resurrección. Amén. Todos nosotros necesitamos, como dice Pablo, considerarnos muertos, porque ahora estamos unidos a Cristo. Y es desde ahí, desde esa plataforma, es desde ese lugar que usted y yo tendremos victoria sobre todo esto. No podemos, fuera de la cruz, no podemos, mi hermano. No podemos. Es desde ahí que nosotros podemos vencer cualquier situación. Es desde ahí que nosotros podemos, hermano, amar a los demás. Es desde ahí que nosotros podemos, hermano, dejar de juzgar y condenar a los demás. Es desde ahí que nosotros podemos vivir la vida que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21.
Dice, por esto, mis amados hermanos, escuche bien, todo hombre, escuche bien, dice, sea pronto para oír. ¿Para qué tenemos que ser prontos? Para oír. Tardos para hablar y tardos, wow. ¿Para qué tenemos que ser prontos? Para oír. Tardos para hablar y tardos para errar. Versículo 20, por favor. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escuche, mi hermano. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Wow. A mí me encanta esto, hermano, porque creo que nosotros necesitamos vivir esa vida, que es completamente diferente a la vida nuestra. Completamente diferente. Amén. Si nosotros verdaderamente queremos que se manifieste el Señor, que se exprese el Señor por medio nuestro, necesitamos dejarle que Él viva en nosotros. Amén. Y Él y esa vida en nosotros es muy diferente. Es muy diferente. El otro domingo el pastor, hermano, a veces estos mensajes parecían no muy inspiradores ni muy de motivación. Pero, hermano, a veces es necesario que todo esto, hermano, nosotros podamos considerarlo, escuche bien, no para recibirlo por recibirlo, sino que podamos considerar en el Señor y decirle, Señor, hay cosas que no están bien en mí. Hay cosas que hasta ahora he intentado, he hecho el esfuerzo, pero no está pasando nada. ¿Verdad? Hoy en día, según las estadísticas, dice que a la mayoría de los jóvenes les gusta la comida chatarra. Y usted sabe cuál es la comida chatarra, ¿verdad? No le voy a decir. Pero usted ofrézcale a un joven ensalada de frutas, verdura, no lo ve con agrado. ¿Verdad? No lo ve con agrado. Pero eso tiene que ver, mi hermano, porque lamentablemente, escuche bien, nosotros, la generación que estamos y vamos a dejar esta tierra, no hemos dejado cosas bien hechas. Por eso es que el Señor nos está diciendo, no se puede, ustedes humanamente no van a poder transformar a su sociedad, no van a poder cambiar a los demás, aún nosotros mismos. Entonces necesitamos de su vida para que nosotros por medio de su gracia podamos ser transformados. Y al ser transformados, entonces esa vida me ayudará, escuche bien, a transformar a otros. Podremos ser personas que sí podemos transformar. Amén. Entonces cambiaremos. Pero eso tiene que empezar ¿dónde? En nosotros. Primero en cada uno de nosotros. Amén. Quiero leerle, esta versión me gustó mucho más. Después usted lo ve en su celular. Encontré ya la otra vez la versión en Mateo 7, versículo 1 al 5. Escuche bien, solo le voy a leer, pero hay una palabra que me llamó la atención, porque hoy en día ya no el término juzgar no lo encontramos muy vigente afuera, ¿verdad? No decimos nosotros este está juzgando. Y me llamó la atención en esta versión, es la versión MSG, se llama así, y es una versión un poquito más amplificada de este pasaje. Amén. No lo tenemos acá, pero yo le pido que usted después en su celular lo busque, la versión MSG de Mateo 7, versículo 1 al 5, y dice así,
Le voy a leer. ¿Estamos atentos un ratito más, porfa? Dice, no te metas con la gente, no aproveches sus fracasos, no critiques sus faltas, a menos, por supuesto, que quieras el mismo trato. Ese espíritu crítico tiene una forma de convertirse en boomerang. Es fácil ver una mancha en la cara de tu vecino y no darte cuenta de la fea mueca de desprecio que haces tú mismo. Pregunta, ¿tienes el descaro de decir, déjame lavarte la cara, cuando tu propia cara está distorsionada por el desprecio? Es toda esa mentalidad de itinerante una y otra vez interpretando el papel de ser más santo que tú en lugar de simplemente vivir tu parte. Y el versículo 5 dice, limpia esa fea mueca de desprecio de tu propia cara y podrás ofrecerle una toallita a tu vecino. Así dice esa versión. Pero me llamó la atención, mi hermano. Yo le pido después usted véalo en el Google. Pero es interesante porque hay algunos términos un poquito más actuales. Y esta palabra de juzgar, escuche bien, de juzgar, en esta versión, escuche bien, dice criticar. Y cuando yo buscaba un sinónimo de juzgar, uno de sus sinónimos tiene que ver con este término, criticar. ¿Y sabe qué significa criticar? Lo anoté ahí. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hoy en día tal vez nosotros decimos, no, yo no estoy juzgando, yo no juzgo. Yo no juzgo a nadie, ¿verdad? Pero en este pasaje veía, en este pasaje, me encanta, dice, ese espíritu crítico. ¿Y sabe qué significa criticar? Criticar significa hablar mal de alguien o de algo. Escuche bien, hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto o una tacha suyos. Así dice, literalmente. Usted lo va a leer. ¿Le vuelvo a leer? ¿Qué significa criticar? ¿Y ha escuchado usted este término? Y esto se escucha mucho afuera, usted va a escuchar, que dicen, no, es que yo critico, escuche bien, de forma constructiva. Mi crítica es constructiva. El punto es de dónde sale esa crítica. No sé no es si es constructiva o no, sino de dónde sale. ¿Me estoy explicando? Amén. Y esto es importante que nosotros podamos entender, mi hermano, porque estamos expuestos a esto. O sea que cuando yo critico, ¿qué estoy haciendo? Juzgando. Y cuando nosotros decimos, no, pero es una crítica, yo no entendía esto, pero a veces se ve bonito el término, ¿no? Crítica constructiva. No, es que yo siempre critico de forma constructiva, no quiero ofender a nadie. Y eso es mentira si no procede de una vida del Espíritu. Amén. Por eso es que nosotros necesitamos discernir, escuche bien, este término importante, ¿de dónde estoy juzgando? ¿De dónde está saliendo mi crítica? ¿De dónde está procediendo? Amén. Y que el Señor nos pueda ayudar, mi hermano, una vez más, que el Señor nos pueda ayudar a no hacer ninguna de estas dos cosas, ni juzgar, ni criticar. Por eso ese término de juzgar afuera se ha revertido y afuera se dice, no, yo no juzgo, solo critico algunas cosas. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que me molestan, ¿verdad? Y el punto acá, el Señor quiere que nosotros podamos tener claro, es de dónde procede.
¿De dónde procede aquello? Amén. Porque Pablo también dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero está hablando de una persona madura espiritualmente. Está hablando de una persona que está dirigida por el Espíritu, está gobernada por la verdad. Amén. Puede juzgar, pero según verdad. Puede juzgar desde una madurez espiritual. Amén. Pero de otro lado, hermano, ese es el punto. Y acá dice, me llama la atención, dice, ese espíritu crítico tiene una forma de convertirse en boomerang. Y usted sabe que es un boomerang, ¿no es? ¿Alguien sabe qué es un boomerang? Yo tiro al punto y esa arma es de doble filo, vuelve hacia mí. O sea, en otras palabras, y aquí está lo que vamos a ver y concluir con esto, Lucas, perdón, ahorita les digo, Lucas capítulo 6, y con esto vamos concluyendo, mi hermano. Lucas capítulo 6. Versículo 37. Por favor. ¿Estamos? Mire lo que dice este pasaje. También nos leyó el pastor Juan Carlos la otra semana. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave según este pasaje? Para que yo no juzgue, para que yo no condene, nos da la solución. Perdone. Pero eso tampoco podemos humanamente. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi hermano? Entonces este es un aspecto que solamente, hermano querido, nosotros en el Señor y desde la cruz, nosotros podemos verdaderamente fluir en aquello que Dios desea. Amén. El perdón no se puede humanamente. Nosotros a veces tenemos un límite, ¿verdad? Entonces, que esta mañana, amados, le digamos al Señor, primero, escuche bien, pedir perdón al Señor. Y decirle al Señor, cada uno de nosotros. Esta semana, vuelvo a repetir, a mí me confrontó con eso. Porque a veces uno no tiene la paciencia. Y tanta cosa que a veces uno hace y le hacen, ¿no? Y al juzgar, el Señor me dijo, ¿por qué no tienes paciencia con tus hijos? Pero tú tienes paciencia con gente extraña. Te muestras paciente con ellos. Y yo dije, ay, estoy mal de acá. ¿Verdad? ¿Qué tiene que fluir ahí? El perdón. Lo primero, Señor, perdóname. Y te pido también, Señor, que ahora yo pueda también liberar perdón. ¿Sí o no? Amén. Que esta mañana, amados, podamos entender que esa naturaleza impartida en nosotros, su vida en nosotros, es la única vida victoriosa para el Señor. Esa es la vida que puede vencer cualquier situación. Esa es la vida que abunda el perdón, la gracia y el amor. Es en esa vida. Amén. Amén. Entonces, por eso es que, hermano, esta mañana yo quisiera pedirle que usted y yo podamos esta mañana acercarnos al Señor y decirle, Señor, yo no quiero nada de estas cosas. Amén. No para, hermano, otra vuelta. Dios no, Él dice, yo no he venido para condenar. Yo no he venido. San Juan capítulo 3 dice, yo no he venido para condenar al mundo. Amén. Él no quiere que nosotros vivamos en condenación y andemos en condenación. No es su deseo. Amén. Póngase de pies, por favor. Vamos a orar.
Luego nuestro pastor también tiene algunas palabras. Amén. ¿Cuántos podemos pedirle al Padre que nos ayude? ¿Cuántos necesitamos de su ayuda? Yo no puedo, hermano, sinceramente, yo muchas veces me he reprimido. He hecho algunos seminarios y congresos donde me han enseñado a reprimirme. Me han enseñado literalmente. O sea, cuando su cónyuge le zunche, usted aguántese como hombrecito. Y uno aguanta como hombrecito, pero después ofendido ahí el hombrecito. Y yo dije, no, yo no estoy para esto. Peor que yo no aguanto, hermano. Yo no puedo aguantar. Yo a veces vengo y aquí con el pastor Juan Carlos me desahogo. ¿Verdad? Y yo le digo, pastor, ¿sabe qué? Le quiero contar. ¿Verdad? Y el pastor sabe. Yo no puedo, acá adentro, no sé, me da ganas de huir, escapar. No puedo, hermano, no puedo. O sea, y conozco personas, hermano, que está ahí, bien, seco, duro, cemento, parece. Yo no puedo. Y delante del Señor le digo, Señor, yo no puedo. O sea, ya vino la pinchada, la recontra pinchada, ya voy a sangrar por todos lados. Y no es que, escuche bien, no estoy diciendo que mi esposa es mala, por favor, sino que mi naturaleza no acepta. Mi naturaleza no acepta. Amén. ¿Qué tal si esta mañana, hermano, liberamos primero el perdón de Dios en nuestras vidas y también el perdón hacia los demás? ¿Sí? ¿Puede hacer su oración usted? Así, hermano, le parezca injusta a la persona, así usted le haya escuchado muchas cosas, hermano, no esté en nosotros. Si verdaderamente queremos que la gracia empiece a fluir desde nosotros, necesitamos. Amén. La gracia es como el agua limpia de la ducha. ¿Qué saca el agua limpia de la ducha? Todo el polvo, todo el sudor, toda la cuchuquera. ¿Sí o no? Y eso es por gracia. Eso es por gracia. Y es todos los días, ¿no ve? ¿Sí o no? Padre, gracias. Gracias. Señor, tu palabra es perfecta. Tú eres perfecto. Y tú siendo perfecto, Señor, nos has impartido de esa vida para que nosotros también podamos vivir esa vida de perfección. Nosotros seres imperfectos, seres, Señor, llenos de pecado, reconocemos que necesitamos de ti. Esta mañana te pedimos que nos perdones, porque hay una naturaleza en nosotros que nos lleva a juzgar, a condenar, a criticar, pero esta mañana no queremos eso, Señor. No queremos eso. Dígale esta mañana, yo no quiero ya vivir así, Señor. Y tampoco quiero aparentar, dígale, no quiero aparentar. Yo quiero vivir tu vida. Quiero vivir desde la cruz. Quiero vivir, Señor, desde esa cruz fluyendo tu amor y tu gracia y tu perdón para todos. Ayúdame. Ayúdame, que cada día esto sea real en mí. Dígale esta mañana, perdono a todos aquellos, Señor, que he ofendido. También pienso que me han ofendido. Yo libero perdón. Dígale esta mañana, amado, suelte. Dígale, libero perdón.